¿Cuáles son los principales errores que cometen los emprendedores al iniciar? Esta es una pregunta que me hicieron hace poco en una conferencia con emprendedoras. Y la respuesta casi siempre es igual. Son tres rubros en los que veo que la mayoría se equivocan. Si me preguntan de la gente que empieza a emprender, el 70% de los que tienen dudas o algo no están haciendo muy bien, tiene que ver con estos tres rubros. Número uno, el financiero. O no entienden bien sus costos o no entienden bien sus ingresos. Y no en cuanto a cuánto lo estoy vendiendo, sino cómo le pongo precio y cuáles son mis márgenes de utilidad. Eso es uno de los primeros errores. El segundo tiene que ver casi siempre con el producto. La gente cree que tiene un gran producto entre manos o un gran servicio y hace todo un negocio a su alrededor sin ir a verificarlo con el mercado. No hacen un mínimo producto viable, es decir, como una especie de muestra, y se acercan con esos posibles clientes a ver qué les parece, a ver si les convence, le quitan, le ponen. No lo hace. La gran mayoría solamente tiene una idea, cree que es buena y arma todo un negocio, invierte mucho dinero sin preguntarle a los posibles clientes. Y el tercero tiene que ver con las personas. Así es, los seres humanos. Y no solamente con los colaboradores que tienes, no solamente con tus empleados o la gente que contratas, también se da mucho con los socios. Todo lo que tenga que ver con los humanos, con cómo los leemos, cómo los tratamos y cómo nos comunicamos con ellos. Eso es lo que más falla los emprendedores. Como les comento, 70-80% de los errores tienen que ver con estos tres temas. Vamos a profundizar un poquito más en cada uno de ellos. En el tema de las finanzas, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo va a operar nuestro negocio. Antes de agarrar un Excel, necesitamos tener la capacidad de describir, aunque sea narrativamente, cómo va a funcionar nuestro negocio, qué es lo que vamos a vender, cómo lo vamos a vender, cuáles van a ser los canales de distribución, vamos a tener empleados. Es decir, tenemos que imaginarnos y poder o tener la capacidad de detallar lo mejor que se pueda todo el negocio de principio a fin. Vamos a vender esto, estos son nuestros clientes, se lo vamos a vender de esta manera, esta es mi estrategia, bla, bla, bla. Todo lo mejor que puedas narrarlo, mejor. Aquí yo te recomiendo que lo rebotes con otras personas para que te hagan preguntas. Oye, ¿esto cómo funcionaría? ¿Esto cómo funcionaría? Y de esa manera vas complementando y vas armando mejor tu negocio. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno hace los números, pasa a las finanzas, te basas en cómo va a funcionar el negocio, el modelo financiero, es decir, cuando vas a acomodar y estudiar los números, se basa totalmente en el modelo de negocio, que quiere decir cómo va a funcionar ese negocio, cómo es que va a operar. Si tú no sabes cómo va a operar, ¿cómo le vas a poner números? No se puede, tienes que entenderlo, claro. Eso debería ser de lo primero antes de invertir un solo peso. Nos acercamos, preguntamos, vemos, estudiamos el modelo de negocio y pasamos a los números a estudiar ahora sí los costos, que a mi gusto será lo primero. ¿Cuánto me va a costar ponerle el producto a la persona, a mis clientes en la mano? Así tal cual. ¿Cuál es el costo de todo lo que conlleva? Por ejemplo, si son pasteles, ¿cuál es el costo de cada ingrediente? Y aquí nomás necesitas hacer una regla de tres. Esto en el tema de repostería es algo que me han consultado bastante y casi siempre es igual. Ok, si un kilo de harina te cuesta 40 pesos, ¿cuánto te cuestan 200 gramos? Repito, es una regla de tres. No sé, 7 pesos. Perfecto. Vas a tener esos 7 pesos y esto es lo que vas a decir que cuesta la harina para esta receta en especial. Ahora, ¿qué otros ingredientes lleva? 2 huevos, azúcar glass, no sé. Cada una de las cosas las tienes que ir sumando y ya tienes el costo de tu pastel. Ahora, ¿qué más le ponemos? Ponle el empaque, que es lo que te cuesta, repito, ponérselo a la gente en la mano. Si lleva alguna bolsa, alguna caja con etiqueta, todo eso ponle el costo para poder llegar al costo lo más exacto posible. Y aquí vienen otro tipo de dudas que me hacen mucho. Oye, pues sí, muy padre, pero ¿cómo le pongo el gas? Sí hay maneras, pero pueden llegar a ser muy complejas. Y cuando uno está emprendiendo, que está empezando y uno es prácticamente todólogo, eres tu único equipo con el que cuentas, tienes que hacer las cosas de manera funcional, de manera que no batalles tanto. Por lo que yo te sugiero, hazlo lo más cercano posible, lo que sea identificable y el resto lo pones en los gastos fijos
¿Qué quiere decir esto? No le vas a decir, un peso de gas por pastel. No. Dices, ok, en el mes vendí 40 pasteles, me gasté 300 pesos de gas. Eso es lo que el impacto que puede tener en mi negocio, en mi modelo de negocio. Este es el costo que le atribuyo a estos pasteles. Es una manera muy general. Ahorita no es una clase de finanzas tal cual o de costeo. Sin embargo, ese es el tipo de detalles en los que veo que mucha gente se equivoca, que no se preocupa en entender cómo va a sacar el costo de sus productos o servicios. Otra cosa que mucha gente no considera son los gastos fijos. Sí, tu negocio a lo mejor es de pasteles y sabes que necesitas rentar un lugar, pero tienes que impactarle todo. Alarma, si es que pones alarma al negocio, luz, agua, gas, volvemos a lo mismo, los sueldos de las personas, todas las cosas que pueden llegar a estar ocultas, incluso si tienes un vehículo que utilizas, la gasolina, todo, todas las cositas chiquitas, también ahí veo que mucha gente no se sienta a estudiar bien qué es dónde se les, o a dónde se le está yendo el dinero, qué es en lo que se le va el dinero. Y por último, en términos de finanzas, lo que veo que también la gente no conoce, que es un derivado de entender esto que acabamos de platicar, son sus márgenes de utilidad. Márgenes de utilidad. ¿Qué quiere decir? De 100 pesos que vale mi producto, cuánto es costo y cuánto es ganancia o utilidad. Utilidad bruta, considerando que es directo del, del producto que se está vendiendo. Eso tampoco lo conoce la gente. ¿Cuál es tu margen? Un margen sano. Cuando me preguntan, oye, Manuel, pero es que ¿cuánto es lo sano? Yo les digo mínimo y depende siempre de las características del producto, del volumen, de muchas cosas, pero mínimo es un 20% a mi gusto. De 20 a 30% se me hace entre normal y sano. De ahí para arriba es mucho mejor, obviamente, y yo sé que depende también de las líneas del producto y de las características del negocio. Esto es lo que yo veo que mucha gente se equivoca en términos de cuando está emprendiendo, hablando del rubro nada más de las finanzas. ¿Cuál es el siguiente error que veo que pasa mucho? Está en su producto, en el producto tal cual. ¿Qué es lo que pasa con el producto? La gente tiene una idea y cree que es una excelente idea. Dice, wow, voy a tener esta hamburguesa con este ingrediente especial, todo el mundo la va a amar. Todo el mundo lo va a querer, todo el mundo me lo va a comprar, así que compro un puesto, compro un carrito, empiezo a adornarlo, le pago a alguien para que me haga el logo, contrato a alguien para que me ayude y empiezo con la venta, a generar mi negocio. Dime tú en qué momento agarraste tu hamburguesa y la probaste, no tú de morderla, que obviamente o muy probablemente lo hiciste, sino que en qué momento agarraste a gente desconocida que tú crees que pueden ser tus clientes y se la diste a probar para que te dieran retroalimentación. O cuando les diste opciones de que, oye, ¿qué pan te gusta más, este o este? Esa, esa combinación o se llama Product Market Fit o el engranaje o el embone del producto y el mercado. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una idea, tengo una hipótesis de que mi producto es bueno, mi producto, mi servicio, que algo de eso es bueno. Pero ¿qué pasa si cuando salgo con quienes realmente lo van a comprar, resulta que no es así o que les hubiera gustado mejor de otra manera? Pero tú ya gastaste en algo, ya gastaste en el producto, en ingredientes, en mercadotecnia, no sé, pero ya gastaste. Eso es un error bien común porque la gente se apasiona con sus emprendimientos, la gente le encantan sus ideas, creen que son buenísimas y que todo el mundo va a pensar que son buenísimas como ellos lo piensan. Muchas veces no es así. Y para eso sirve hacer algo que se llama el mínimo producto viable. ¿Qué es esto? Es, oye, haz un producto, no compres maquinaria, no compres nada, hazlo lo más barato, o sea, lo mínimo que puedas, lo más barato, lo más express que puedas, pero haz algo que sea viable, que ya la gente lo pueda probar, lo pueda testear, lo pueda interactuar, para que se lo pongas en las manos y te den retroalimentación. Esto, por ejemplo, las páginas web, antes de desarrollar mucho software detrás, haz una página simple, sencilla, casi casi nomás con imágenes y enséñalo a quien tú crees que van a ser tus clientes y diles qué opinan. Oye, ¿te gustaría más de esto, menos de esto? ¿Lo comprarías? ¿Cuánto pagarías por esto? ¿Qué tipo de marca te gusta más? Muchos factores puedes estudiar si te dignas a preguntarle a tu mercado. Esto también es bien importante, el mínimo producto viable,
para poder ir a tus clientes y que ellos te den información. Si no lo haces, estás corriendo un riesgo muy alto de equivocarte. Y el último punto donde veo que la gente tiene muchos errores o muchos problemas es con las personas. Y no hablo solamente de contratar, también hablo de la elección de socios. También los socios es todo un tema que después le dedicaremos un video específico, pero los socios, desafortunadamente, muchas veces la gente piensa que, como es mi amigo, como es mi primo, mi hermano, es un familiar, somos de confianza y la confianza es todo lo que necesito para que un negocio funcione. No, para nada. Al revés, muchas veces la confianza del aspecto personal no se traspasa a la confianza laboral, porque a lo mejor tú y yo podemos mantener una relación personal muy sana, pero cuando entran temas distintos de otro tipo de valores que no son nada más personales, sino son laborales, en cuanto a qué tanto me esfuerzo, qué tanto me interesa el proyecto, cómo manejo yo los temas de dinero. Eso no lo conocemos en la mayoría de las personas que conocemos del lado personal, vaya, pero son factores que entran en una sociedad, que entran en un negocio, que si tú no estás consciente de cómo funcionan esas cosas en la persona, puedes tener problemas. Entonces, con los socios tenemos que elegirlos de una manera inteligente. Obviamente tiene que existir confianza. Yo no digo que no te asocies con familia. Hay muchos que dicen que no es bueno. Yo lo he llegado a hacer y me ha funcionado bien, con todo lo que también puede ser complicado en la parte personal. Sin embargo, la elección de socios tienes que fijarte qué es lo que te están aportando más allá del dinero. Porque si dices, no es que me va a ayudar porque yo ya no puedo, bueno, pero no sería mejor a lo mejor contratar a alguien o por qué crees que esa persona es la ideal. Tener un socio es como casarse. Ojo con eso. Es un compromiso por un largo periodo de tiempo para un fin en común. ¿Qué pasa? Si no se cumple, hay divorcio, hay separación y es muy complicado, porque igual que cuando en un matrimonio hay hijos y hay un divorcio y se tienen que poner de acuerdo y hay muchas cosas que organizar y es muy complejo y desgastante emocionalmente, en un negocio es igual. Es idéntico. Te peleas con el socio, hay dinero de por medio, cada quien tiene sus opiniones, se tienen que dividir lo que hay o lo que sea y puede llegar a complicarse mucho. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Yo no estoy aquí para espantarte y decir, no tengas socios. Estoy para decirte, cuidado cómo los eliges. Es importante entender a la persona en sus valores personales, pero también en los laborales y también ver qué es lo que me está aportando. Me está aportando dinero, me está aportando conocimiento, me está aportando algo que yo no puedo conseguir a menos de que sea con esta persona, o qué es exactamente lo que está pasando, qué es lo que me está ofreciendo, como para que yo realmente lo considere. Y aquí estoy hablando nada más de temas de socios, que también es uno de los errores comunes cuando está la gente empezando. Si ya nos pasamos al tema del personal, pues claro que también es otro tema, es toda una aventura el manejo de personal, desde el cómo los contrato, por qué los contrato, cómo los entrevisto, qué es lo que les ofrezco, todo lo que tiene que ver con temas de manejo de personal, su reclutamiento, su manejo, su capacitación, su retroalimentación, su acompañamiento para que crezcan, es importantísimo. Y es donde también la gente muchas veces se equivoca, porque repito, la gente cree que tengo una excelente idea y todo el mundo me va a seguir. Y que el simple hecho de yo hacerme jefe a mí mismo, porque yo estoy poniendo un negocio y estoy contratando gente, que eso ya me da la autoridad y el conocimiento de guiar a otros. Cuando la realidad es que la mayoría de nosotros, cuando recién empezamos, no tenemos idea de cómo manejar gente, de cómo manejar un negocio. Es un conjunto de habilidades que se van desarrollando, se van poniendo en práctica y claro, se pueden aprender en teoría. Sin embargo, se desarrollan en realidad en la práctica. Pero tienes que entender cuáles son esas habilidades para poder desarrollar y manejar esas personas de manera correcta y a tu negocio. Entonces, ¿cuál es el error más común en los emprendimientos o en los emprendedores? Que no se fijan en su preparación para poder trabajar y desarrollar personas. Si tú no entiendes cómo ser buen gerente, aunque sea en papel, ¿cómo crees que vas a hacer bien las cosas
La práctica sí te lo va a enseñar, pero la curva de aprendizaje va a ser larguísima y no te garantiza ningún éxito. Tampoco el estudiar, pero sí aumenta mucho tus probabilidades de éxito. El estudiar, el leer, eh, escuchar podcast, todo esto en temas de manejo de personal, de gerencia, de liderazgo, de administración, ayuda y ayuda muchísimo. Por eso, si tú me preguntas cuáles son los 3 errores más comunes en los emprendedores o los 3 puntos a los cuales le tengo que poner más atención para disminuir el impacto o el riesgo que existe en mi emprendimiento, son estos 3: finanzas, producto y personas. Administración de personal, tu propia administración, tu propio liderazgo. Obviamente hay muchos otros temas que podemos abarcar aquí: marca, marketing digital, el mercadotecnia en general. Hay muchísimo. Cuando una persona emprende, puede cometer N cantidad de errores. ¿De qué depende? De cada persona, de cuál sea tu posición, cuál sea tu experiencia, tus expectativas. Todo esto claro que influye, no hay una regla general. Pero para eso existen programas donde se puede capacitar a la persona de manera integral. Nosotros en Biné Educación tenemos un programa así que se llama Plan de Desarrollo Emprendedor. Sí, es un pequeño comercial, pero porque está hecho justamente para esto. Si no quieres entrar con nosotros a bine.com.mx y verlo, no pasa nada. Simplemente busca algo. Hay libros, hay podcasts, hay mucho material donde te puedes formar. No importa dónde te formes, pero por el amor de Dios, fórmate. Infórmate en todos los temas que tienes que manejar para que puedas ser un buen emprendedor. Me vas a escuchar decir esto muchas veces. El mundo necesita de ti. El mundo necesita de tu idea, de tu emprendimiento, de tus características personales. No hay otro ser humano en este planeta que tenga tu propia experiencia, que tenga tus propias ganas de hacer las cosas y tu propia manera de hacer las cosas. Y eso por sí solo te hace muy valioso o valiosa. No importa que tú no te lo creas el día de hoy, pero si tú le imprimes tu marca personal, si tú le imprimes tu experiencia, tus ganas, va a haber gente que lo necesita, va a haber gente que lo va a comprar, va a haber gente que lo va a consumir. Y si tú no lo haces, les vas a estar negando algo que solamente tú les vas a poder dar, que es tu misma persona. Tu negocio, tu emprendimiento o simplemente tu departamento, si es que no eres emprendedor, pero manejas grupos de gente, necesita de mejores líderes, necesita de mejores emprendedores. Aprende de los errores comunes y prepárate para no estarlos cometiendo como muchos de nosotros lo hemos llegado a hacer.